Tú hablas, como todos los buenos escritores, de condición humana siempre en tus personajes. Hoy hemos hablado de la inseguridad, hemos hablado de muchas cosas antes, pero hay un hilo vertebral, por lo que me dicen algunos pajaritos que la han leído ya, que es la mentira, el engaño, la falsedad, la apariencia. Todo parece y nada es. ¿Y tú te he oído alguna vez que crees que la mentira es consustancial? No, es necesaria en la sociedad. Yo creo que todo el mundo, mira, y recurro también a otra frase de Landero, precisamente que aplicada a la última novela que escribió, que es La vida negociable, que dice que todo el mundo tiene su trastienda y su escaparate. Yo también lo creo. O sea, nosotros tenemos una imagen de cara al público y otra imagen que muchas veces no enseñamos, a veces porque no podemos, porque sería imposible para relacionarnos en sociedad que enseñáramos todos nuestros puntos oscuros, y otras veces con la premeditación para hacer daño al contrario o para enfrentarte a una situación o para lo que sea. Yo creo que la vida es puro engaño, o sea, quiero decir, y creo que las relaciones entre las personas serían muy complicadas si se dijera la verdad, nada más que la verdad, y toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? En esta novela, en a menos de 5 centímetros, de alguna manera, y sin que yo lo percibiera de esa manera, sin que supiera que me estaba sucediendo, están algunas de mis lecturas, y entre ellas creo que hay algo de Rojo y Negro de Stendhal y de esa conveniencia o no de decir la verdad que subyace en el trasfondo de la propia historia de Rojo y Negro. La verdad es muy necesaria, la sinceridad es muy necesaria, pero hay veces que dejar de decirla también. Y no hay nada que me produzca más enorme pánico que cuando alguien llega y dice que es muy auténtico. Dice, te voy a decir toda la verdad, y digo, si nadie te la ha preguntado. En esas lecturas que de alguna manera están presentes aquí está ese tema que se toca en Rojo y Negro, y también está el cinismo de las relaciones paralelas, de les liaisons dangereuses, de las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos, que también de alguna manera está presente en algunos de los planteamientos de este escritor que yo dibujo en a menos de 5 centímetros, que es un escritor muy cínico, es un escritor como todos con sus propias cicatrices, lo que le llevan a determinados tipos de actuación. En el caso de este hombre es una persona incapaz de comprometerse, y no sabemos, cada uno tiene que sacar su propia conclusión si incapaz de amar. Pero lo que sí sabemos es que solo tiene relaciones con mujeres de más de 35 años, casadas y bien casadas, que tengan mucho que perder. Bueno, ya casi 23:57. Ya el tiempo, ya casi empezamos tiempo de descuento. Ya vamos, como dicen siempre, vamos acabando. Al hilo esto que dices tú de decir la verdad y que pues, en Aragón llevamos fama de ser, y entonces esa frase que dice de ser que qué susto, de ser muy noblotes, y entonces hay una frase que dice Aragón donde a la mala educación se le llama nobleza, ¿no? Y hablando de los verdadazos que dicen los mexicanos, ¿no? Y ya uniendo un poco también con que puede unirse esto, el tema, tú que has escrito con Carmen también, el Paso Usted Primero, ¿no? Era el Usted de Primero. Usted Primero, y todo sobre la urbanidad y todo esto, pues la indumentaria, la ropa, de alguna bueno, fue un manera poco más. Mira, Usted Primero era un viejo proyecto mío desde hacía muchos años. Yo desde hacía muchos años quería hacer una reinterpretación del Debrett's, que es Etiquette and Good Manners, que es en la Biblia británica de las buenas maneras por excelencia. Yo tenía entonces la cartilla del niño bien educado. Sí, pues esto es un poquito más allá. Muy bonita. Esto es un poquito más allá. Ya era, cuando yo era joven, ya era antigua, ya estaba un poco desfasada, ya era de 1920 o por ahí, estaba editada. Pues te diré que el primer libro de John Debrett se publicó en 1789, y a partir de ese momento causó tal furor en Inglaterra que a partir de ahí Debrett se convirtió en una editorial que fue sacando y lo sigue haciendo cada año, guías en las que ahora son los chicos, la elegancia, todo lo que tú quieras. El caso es que ese era un viejo proyecto mío desde hacía mucho tiempo, precisamente porque mi marido, es que yo, perdonadme, no lo hago porque esté él, pero es verdad, mi marido me resaltó un día
una de las definiciones de elegancia que se recogen en el Debrecht justo al principio, que es una definición de elegancia del cardenal Newman, que dice que la elegancia es no hacer daño a los demás. Y a esto unió una percepción que se deriva del libro, que es que si tú tienes algo que sea tan importante para ti como para que si se te estropea sea más importante que las personas que tienes a tu lado, no lo lleves. Es decir, si tú tienes un bolso carísimo, que si te tiran el vino encima te va a hacer convertirte en un bicho malo, no te lo pongas, no merece la pena que lleves otro, no merece la pena. Bueno, yo empecé a hacer una estructura de ese libro y entonces Carmen y yo, que comemos todas las semanas, uno de los días, le estaba contando toda la historia y me dijo, ¡ay, qué divertido como tal! Me divierte muchísimo, pues, porque yo me subo al proyecto y dije yo, pues que vamos, imagínate qué fantástico, qué estupendo. Entonces se subió Carmen al proyecto, hicimos un libro bastante curioso. Un libro, primero hicimos una estructura que lo dividimos en dos partes. En una parte eran los temas fundamentales y en la otra los temas triviales. Los temas fundamentales eran pues el amor, la muerte, el sexo, en fin, los viajes, la religión, no sé cuántos. Y lo otro eran los temas más triviales, ¿no? Que eran más la moda, la comida, no sé cuántos. Incluso incorporábamos descodificación de los hombres y la descodificación de las mujeres, y luego el manual del perfecto impostor, que era de las cosas que más nos divertía hacer, que no era un manual en el que descubriéramos a los impostores, sino los que dábamos pistas a la gente para que fuera impostora, porque ¿quién no ha sido impostor en su vida? Es decir, si a ti te colocan mañana en una cena con científicos y ¿y ahora yo qué hago? He estado toda la noche aquí sin hablar. Entonces dábamos varias pistas para ser el perfecto impostor literario, el perfecto impostor tal, todo esto. Y la verdad es que estuvimos siempre, nos lo pasamos también con ese tema, que dijimos, tenemos que hacer otro libro en otro momento, igual que el de la descodificación de los hombres y las mujeres, que fue muy divertido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la descodificación? Bueno, es que lo tienes que leer, no me puedo poner ahora a descodificarlos porque no puede ser. Como Camilo José Cela, lo mismo. Pero hicimos un apartado dedicado a todo lo que eran Internet, nuevas tecnologías, redes sociales y tal, contando un poco lo que eran las reglas de urbanidad, porque en definitiva lo que defendíamos es que si el ser humano fuera perfecto no necesitaría ni códigos, ni límites, ni reglas de urbanidad, pero como no somos perfectos, pues para paliar nuestras imperfecciones tenemos que tener esas reglas que nos hagan compatibles con nosotros. Y toda esta historia la hicimos con mucho humor y no contando... nosotros decíamos que era un libro de reglas no escritas, porque lo que hacíamos era contarle al público en general eso que te cuenta tu madre o tu amiga que no le cuentas nunca a nadie, que eso es lo que... Bueno, espérate un segundo que te voy a contar esto que no sabes. Entonces, todo eso lo contábamos en un viaje a través de la filosofía, del cine, de la música, de las artes y tal. Y la verdad es que quedó un libro bastante divertido. De hecho, cuando estábamos escribiendo ese libro, había un apartado que estábamos hablando, porque pues, sabíamos beber para vivir, eso pues yo que sé, nos tocaba, porque además Carmen y yo lo que hicimos es que hicimos capítulos pares y en cada capítulo los epígrafes también eran pares y nos los echábamos a cara o cruz. Y entonces a uno le tocaba a ella y otro a mí, y luego nos los intercambiábamos y la otra podía poner, no quitar. Con lo cual había muchas veces que había cosas que estaban repes, y entonces hay párrafos que son 2 frases de Carmen, 2 frases mías. Y nadie tiene ni idea de qué ha escrito qué. Porque cuando Carmen decía, uy, esto como no sepa mi familia, y digo, a ti que lo he escrito yo. Y cuando me decía, yo decía, ay Dios mío, yo no puedo decir que he escrito esto, que lo he escrito yo y tal. Con lo cual, al final, en la editorial dijeron que habíamos creado una tercera escritora, porque no era ni Carmen ni yo, era completamente distinto y estaba muy, muy bien organizado. Y para acabar, un poco más frívolo, la noche, acabar de una forma un poco más frívola, cuéntanos la historia, porque además es con Chencho Arias, que estuvo aquí también con nosotros, el scoot que le pisaste a De la Morena, hombre. Pues, yo creo que una anécdota de radio necesitamos para acabar. Esto es muy gracioso. Yo hacía un programa en la cadena SER que se llamaba Si amanece nos vamos, y entonces pues fue un programa mítico, la verdad, porque en aquella época todavía no había empezado el boom de la radio de la noche, con lo cual yo conseguí que se pasara la radio en mi franja horaria de 50.000 oyentes a 500.000. Debo decir que el mérito no era solo mío, pero era que yo iba detrás de José Ramón de la Morena y el larguero fue la repera. Pero el caso es que José Ramón de la Morena, como estaba muy crecidito, él y todos sus adláteres, pues el caso es que llegaban y cuando te tocaba entrar siempre te hacían esperar 5 o 10 minutos tal. Yo veía días que es que quería arrancarle la cabeza, decía, pero es que de verdad será posible, que no puede ser. Entonces un día
a Chencho Arias acababa de salir de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y yo le tenía para entrevistarlo esa madrugada. Me preguntabas tú antes que si venían a esas horas. Pues mira, ¿ves? Ahí Esa estaba. vez sí que fue. No, él y todos. todos, venía, a la primera hora venía todo el mundo. O sea, tenía un plantel que los que lo escuchabais seguro que os lo recordáis, que era excepcional, pero absolutamente excepcional. Y entonces, pues a mí curiosamente me habían dado un soplo. Entonces, yo sabía que a Chencho Arias le acababan de hacer la propuesta de ser director general del Real Madrid, cosa que no sabía nadie. Y entonces, nada, nos sentamos, Chencho, tal, nos conocíamos, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, bueno, Chencho, ¿y qué tal llevas ahora esto, la inactividad y tal? A mí me gustan mucho las corseterías, y yo paso por la Gran Vía, y entonces llego y veo tal, una faja, un sujetador, tal, y digo, y entre uno y otro te han dicho, ¿quieres ser director del Real Madrid? Y de pronto hace así, se queda así y empieza. Y digo, Chencho, que esto es la radio y no se ve, que no me puedes decir que no. No, pero lo más gracioso del caso fue que justo antes de hacer la entrevista, cuando José Ramón de la Morena se pasó los 5 o 10 minutos de rigor, según salía por la puerta le dije, José Ramón, cuando salgas, si no te importa, pon la radio, que te conviene. Y entonces, que salió esta noticia, no sé qué, no sé cuándo, bueno, fue la pera, y al día siguiente, claro, había una guerra pero brutal entre José María García y José Ramón de la Morena. Y entonces, al día siguiente, yo portada en el Marca así. ¿Quién destapa los asuntos de deporte en la cadena? Se dice Marta Robles. Y decía, Dios mío, oye, pues pese a eso, se lo tomó con mucha deportividad. Debo decir, tal como el programa requería, claro. Que se lo tomó con mucha deportividad. Pero fue muy gracioso. Yo he sido portada del Marca 2 veces. ¿Y la otra? Y no he salido en la contraportada. Eso será. Bueno, eso. Bueno, pues muchas gracias y creo, vamos, ha sido una velada estupenda, lo hemos pasado divinamente y Yo muchas también. gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.